con el auspicio de Adidas Battle Pack, zapato oficial del Mundial FIFA Brasil 2014, Escuela de Oficiales de Carabineros, y vive las galas finales de las regiones Cantan todos los domingos a las 22 horas por los canales de Arcatel. Presentamos Arcatel Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos quienes nos siguen a través de los 22 canales asociados a Arcatel entre Antofagasta y Punta Arenas, como cada domingo, conversando con personalidades del mundo político y social que tengan que ver también con el desarrollo, el devenir de cada una de las regiones, en este caso también el devenir global del país, porque estamos con el ministro secretario general de Gobierno, Álvaro Elizalde. Ministro, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y lo más importante, poder conversar para transmitir lo que está haciendo el gobierno por mejorar la vida de todos y que el mensaje llegue a quienes nos ven en regiones. Justamente, vamos a hablar precisamente del devenir de las regiones, de cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, qué es lo que ustedes han percibido como gobierno, pero partiendo de lo general a lo particular, hablar de estos meses, estas primeras semanas de instalación del gobierno de Michelle Bachelet. ¿Cuál ha sido su percepción del trabajo desde el Palacio de la Moneda, su percepción de la recepción también de los chilenos acerca del trabajo que se está haciendo con estas primeras metas ya en plazos de cumplimiento, en los primeros 100 días? ¿Cómo percibe usted la sensación que queda después de estos primeros días? Bueno, el gobierno de la presidenta Bachelet es un gobierno que tiene una ambiciosa agenda de transformaciones para mejorar la vida de todos y que está trabajando a mucha velocidad precisamente para cumplir todos y cada uno de los compromisos adquiridos con la ciudadanía en el contexto de la pasada campaña presidencial. Por eso, junto con iniciarse el despliegue de reformas emblemáticas y estructurales como la reforma tributaria y la reforma educacional, se está cumpliendo con el itinerario de los 50 compromisos o 56 medidas para los primeros 100 días, como expresión de un gobierno que está trabajando por mejorar la vida de todos, por llevar adelante sus compromisos, por llevar adelante su agenda de transformaciones, y eso da cuenta de un ritmo que probablemente es distinto de lo que habíamos visto en el pasado en nuestro país respecto de la labor gubernamental. Y en segundo lugar, nos ha tocado enfrentar emergencias, particularmente el terremoto en el Norte Grande y el incendio en Valparaíso, y junto con desarrollar un plan de contingencia para enfrentar esa emergencia, se está llevando adelante el proceso de reconstrucción para ir en ayuda a quienes perdieron todo, para que puedan reiniciar sus vidas. En ese sentido, justamente hablando de estos dos desastres que podríamos decir marcaron el inicio de esta administración, casi como por coincidencia, el terremoto del 2010 marcó el final de la administración anterior de la presidenta Bachelet. Y queda la sensación de que se realizan labores de contingencia específicas que logran en algo mitigar el dolor de quienes lo perdieron todo, los daños que se han generado, pero hay mucha gente que dice que habla y soluciones de fondo o políticas públicas de fondo que puedan permitir evitar que desastres como lo ocurrido en Valparaíso, por ejemplo, se generen. ¿Cuál es su diagnóstico respecto de eso? De políticas de vivienda, de construcción en cerros que puedan ser, por ejemplo, más fiscalizadas de alguna manera, o que puedan evitar que justamente se produzcan estos daños. A ver, yo creo que en primer lugar hay que distinguir. Siempre vamos a estar sometidos a catástrofes, producto de nuestra geografía. Claro. Lo importante es que estemos preparados de la mejor forma posible y cada vez de mejor forma para enfrentar estas situaciones de emergencia. No tenemos cómo predecir los terremotos, pero sí podemos tener más construcción antisísmica y, por cierto, planes de evacuación para evitar que personas se vean afectadas, que eventualmente puedan incluso morir producto de estas situaciones. Ahora, en el caso de Valparaíso es distinto porque obviamente que se puede evitar que se produzcan emergencias de este tipo. De hecho, durante el gobierno pasado se produjo un incendio de similares características en Rodelillo, donde se quemó un número significativo de casas, más de 200 casas. Y eso da cuenta que efectivamente los predios urbanos están pegados a los predios rurales y un incendio forestal puede eventualmente afectar el área urbana. Y por tanto, junto al proceso de reconstrucción con viviendas seguras y de calidad, se debe adoptar medidas para evitar que situaciones de este tipo se vuelvan a repetir. Porque no solo Valparaíso está sometido a este riesgo, hay una serie de ciudades en Chile que podrían eventualmente enfrentar situaciones similares. Y de ahí la necesidad de tener una política preventiva para evitar que estos hechos se repitan y obviamente llevar adelante la reconstrucción con estándares de alta calidad.
Muy bien, volviendo al plano político de estos primeros meses de la administración de Michelle Bachelet, donde usted ejerce el rol de vocero de gobierno, se ha hablado del rol de la oposición, y más allá de retroexcavadoras, digamos, aplanadoras y todo esto que va más allá de un eslogan político, de reacciones más, reacciones menos, el rol de la oposición, ellos dicen que no han sido escuchados del todo, que el diálogo no ha pasado más allá de ser una postura ante los medios de comunicación, pero que en definitiva el diálogo con la oposición no ha sido del todo inclusivo para ellos, dicen. ¿Comparte usted esa apreciación o en definitiva hay cierto dejo de queja infundada? Es que yo creo que hay que distinguir, porque el gobierno tiene voluntad de diálogo y de entendimiento. Tenemos que llevar adelante una serie de cambios que están pendientes desde hace mucho tiempo. O sea, por ejemplo, en materia de educación. En Chile la educación es un bien de consumo y no un derecho. Y de acuerdo al origen social de los niños se determina si pueden acceder o no a educación de calidad. Por tanto, nosotros estamos impulsando una reforma para tener y garantizar educación de calidad para todos los niños, todas las niñas y todos los jóvenes de nuestro país. Y obviamente esperamos que la mayor cantidad de actores y sectores se sumen al esfuerzo por mejorar la educación en nuestro país. Ahora, ¿cuál es el punto? Que lamentablemente en la oposición hay dos sectores. Un sector que tiene una lógica constructiva y reflexiva, bienvenido sea, pero también sectores duros que se oponen a todo y que más bien todos los días buscan excusas para contribuir a los cambios, para oponerse a los cambios. Y por tanto nosotros el llamado que hacemos es a que esperamos que primen los sectores constructivos y reflexivos de la oposición, porque hay problemas que afectan a la sociedad chilena y que tienen que ser resueltos. Los ciudadanos nos piden respuestas, nos piden soluciones. No quieren más debate, no quieren descalificaciones, como ha sido la lógica con la cual han actuado algunos sectores de la oposición. Y el gobierno va a promover el diálogo, pero el diálogo para resolver los problemas, el diálogo para dar soluciones a los problemas que afectan la vida cotidiana de los chilenos. Bien, hablemos de uno de los puntos que ha marcado la agenda de los últimos días, que tiene que ver este rechazo del Comité de Ministros a Hidroaicén, o la aprobación, en definitiva, la aceptación de las reclamaciones de organizaciones ciudadanas en torno a este megaproyecto energético. Usted ha dicho que se restablece la institucionalidad e incluso ha mencionado que se acaba el periodo de los telefonazos, quiero decir, en alusión claramente al gobierno de Piñera y este episodio de la central Barrancones. En ese sentido, más allá de estas frases, se habla de que efectivamente, antes había una institucionalidad que podía incluso saltársela al presidente, se hablaba por el caso del presidente Piñera. Pero la decisión del Comité de Ministros estuvo precedida por estas señales respecto de un rechazo por parte de la propia presidenta Michelle Bachelet al avance del proyecto de Hidroaicén. ¿Cuánto marcaron estas señales? La reunión, por ejemplo, de la presidenta con Antonio Horvath en algún momento durante el periodo de campaña, un claro opositor a Hidroaicén. ¿Cuánto marcan estas opiniones, esta sensación o en definitiva, señales de la presidenta Michelle Bachelet la posterior decisión del Comité de Ministros? La decisión del Comité Político es una decisión fundada técnica y jurídicamente y da cuenta que efectivamente este proyecto no cumple con las exigencias de carácter ambiental que se le exige a todos los proyectos en esta materia. Y yo he señalado que se restablece el camino institucional, porque aquí lo importante es que si se crea una institucionalidad ambiental, una legalidad en materia ambiental, todos la respetemos y no estemos con esta actitud que tuvo el gobierno pasado de saltarse las leyes, de tratar por el lado de resolver problemas, cuando lo importante aquí es que se respeten las reglas del juego que se han definido, porque reglas claras permiten efectivamente que, por ejemplo, los inversionistas tengan certeza respecto de cómo desarrollan sus planes de inversión. Así que es muy importante que se recuperó el camino institucional. Ahora, respecto a las señales que usted plantea, la presidenta lo que dijo es que el proyecto era inviable tal cual estaba concebido. Y obviamente había una serie de reclamaciones que tenía que resolver la empresa. No la resolvió satisfactoriamente. Y lo que el Comité de Ministros señala es que al no resolverla satisfactoriamente no cumple con los requisitos para que ese proyecto sea aprobado. Por tanto, esta es una decisión de carácter técnico-jurídico en el marco de la institucionalidad ambiental. ¿Cuál es el punto? Que si creamos una institucionalidad ambiental, si regulamos cuáles son los requisitos que deben tener los proyectos de inversión en materia ambiental, tenemos que cumplirlo. Y lo que hace este Comité de Ministros es sentar un precedente importante. Nadie está por sobre la ley, todos los proyectos deben cumplir con los estándares ambientales que establece nuestro ordenamiento jurídico y obviamente el gobierno hará cumplir lo que son las disposiciones legales. La oposición ha dicho que se ha escuchado la voz de la calle, de los movimientos sociales, más que privilegiar el interés energético del país. ¿Cómo responde? Por el contrario, si hay una deuda en materia energética tiene que ver con las inversiones que no se realizaron bajo el gobierno pasado. Y lo que hizo el gobierno pasado fue más bien disminuir el stock de oferta energética que existe en nuestro país. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de la presidenta Bachelet? A través de un
trabajo que ha coordinado el ministro de Energía, Máximo Pacheco, de muy buen nivel, ha definido una agenda energética con medidas de corto y largo plazo para que efectivamente en Chile tengamos mayor oferta energética a menor precio. Y lo más importante, energía limpia. Y por eso se ha planteado que dentro de la matriz energética, de aquí a los próximos años, tiene que aumentar el porcentaje de lo que se llaman las energías no convencionales y por tanto energías limpias. Y vamos a trabajar por llevar adelante esta agenda energética precisamente porque eso es uno de los requisitos fundamentales para garantizar el crecimiento sostenido de nuestra economía en el mediano y largo plazo. Perfecto, nos quedan muchos temas por conversar, pero vamos a hacer un corte y estamos de vuelta con el ministro Álvaro Elizalde por Arcatel Noticias. En esta escuela nadie te va a recibir con una fiesta mechona. Para ingresar se necesita más que un buen puntaje, más que entrega, más que vocación. Acá solo entran los mejores y ya te puedes imaginar quiénes son los que egresan. Porque si esta escuela fuese para todos, no sería para ti. Postula a la Escuela de Oficiales de Carabineros de Chile y conviértete en el oficial que Chile merece. Las regiones cantan. Un estelar hecho en región y para las regiones. Todos los domingos en directo desde el Casino Marina del Sol de Talcahuano. Los participantes darán todo en el escenario para no ser eliminados de la competencia. Las regiones cantan. Domingo 22 horas en directo por las pantallas de la red Arcatel. Las regiones. Estamos de regreso en conversación con el ministro secretario general de Gobierno Álvaro Elizalde por Arcatel Noticias. Hemos hablado de diversos temas, pero hay un tema que ya nos tiene abocados de lleno a muchos, que tiene que ver con el Mundial. Estamos ya en pleno desarrollo del Campeonato del Mundo en Brasil. Y para quienes nos ven a través de regiones, a través de los canales de Arcatel, fue muy interesante ver que hay muchos partidos que se van a poder ver en alta definición en regiones gracias a este acuerdo con el Gobierno, por supuesto, con Televisión Nacional de Chile también. Es una señal de descentralización clara, ha dicho usted. En ese sentido, ¿cómo se evalúa y cómo se gesta esta posibilidad de que los canales regionales puedan obtener esta señal en alta definición? Bueno, en primer lugar, hace poco se publicó la ley que establece la televisión digital terrestre y que efectivamente mejora los estándares de transmisión a través de tecnología de punta de los canales de televisión abierta. Y dicha disposición legal establece que existe la obligación de transmitir los partidos de la selección chilena por televisión abierta, esto es, por televisión gratuita, claro, sin que las personas tengan que contratar un cable operador para poder acceder a estos canales. Ahora, desafortunadamente, no está disponible la tecnología en forma inmediata, porque esto requiere inversión y modernización de los canales para poder transmitir en alta definición. No obstante, ya estaba disponible para Santiago a través de Televisión Nacional. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Promovió un acuerdo entre Televisión Nacional de Chile y los canales regionales para que pueda ser transmitido también en regiones, en la medida que el respectivo canal tenga ya la tecnología para hacerlo. Y de esa forma, a través de la señal de Televisión Nacional, se facilita la transmisión de los partidos de la selección y las personas van a poder verlo en alta definición en sus casas. Esto requiere una serie de formalidades técnicas previas, claro, partiendo porque el canal respectivo pueda transmitir en alta definición en televisión digital. Y luego que el receptor también tenga... Claro, o sea, yo tengo un televisor que no es digital, así que aun cuando esté en la región metropolitana, por ejemplo, no podría ver los canales con esta nueva tecnología. Entonces hay que tener canales que efectivamente permitan ver con esta nueva tecnología. Ahora, ¿qué es lo importante? Que estamos trabajando más por la implementación de la ley. La ley establece que hay un plazo de 5 años para lo que se llama el apagón analógico, es decir, para que todo se transmita en Chile por televisión digital. Puede eventualmente postergarse este plazo si es que no se hubiera cumplido con la renovación de todos los equipos, de todos los canales a lo largo de todo Chile, pero vamos a hacer el esfuerzo por cumplir con ese plazo y eso va a permitir de aquí a un par de años que a lo largo de todo el país se pueda ver televisión digital, que es una televisión no solo que se ve mejor, sino que además permite llegar a lugares más aislados.
Bueno, ese es un paso para descentralizar en el ámbito de las comunicaciones, pero hemos hablado mucho de que es necesario descentralizar, de que es necesario trabajar más en pos del desarrollo de las regiones. Y yo le voy a preguntar acerca de la percepción que usted tiene. ¿Por qué cambia esto de la noche a la mañana? Casi se puede ver, pero en definitiva, después de este gobierno, casi al final del gobierno anterior, cambió y se estableció la necesidad de que las regiones se desarrollaran casi a la par con Santiago, porque ya, entre otras cosas, Santiago no da para más y el desarrollo necesita también de las regiones. ¿Qué es lo que cambió? ¿Por qué cambia esta percepción? No, yo creo que en Chile esta discusión se inició hace mucho tiempo. No olvidemos que el año 92, cuando se restablece la elección directa de alcalde por vía democrática, el año 92, gobierno del presidente Erwin, eso obviamente es una señal de descentralización, porque durante la dictadura lo que ocurría es que desde Santiago elegían a todos los alcaldes a lo largo de todo Chile. Y después se ha ido avanzando, transfiriendo atribuciones y competencias a los municipios y creando los gobiernos regionales y los consejos regionales. Ahora, el punto es que este cambio todavía es insuficiente, porque venimos de una cultura centralista, de un Estado unitario centralista, y requerimos, por tanto, mayores grados de descentralización. Y la presidenta siempre ha sido una convencida en esta materia, y por eso ella tiene una agenda bastante ambiciosa, que pasa primero porque los municipios pasen de ser gobiernos regionales, pasen de ser administraciones locales a ser gobiernos locales, es decir, con muchas más atribuciones. En segundo lugar, fortalecer a los gobiernos regionales. En tercer lugar, algo muy importante, que los intendentes, es decir, la máxima autoridad regional, sea elegida democráticamente por los ciudadanos de la respectiva región, ya no designados directamente desde Santiago. Y además ha formado un comité asesor presidencial que en pocos meses más le va a formular una serie de propuestas para avanzar en el proceso de descentralización. La presidenta siempre ha estado muy comprometida con este proceso porque ella es una convencida de que Chile requiere mayores grados de descentralización para que el desarrollo de nuestro país sea mucho más armónico de lo que está haciendo actualmente, en donde está básicamente concentradas todas las decisiones en Santiago. Bueno, yo sé que la Comisión de Descentralización está trabajando, de hecho hemos entrevistado a Esteban Valenzuela, presidente de la Comisión, pero hay dos zonas del país que casi piden a gritos mayor inclusión dentro de las políticas públicas, que son las zonas extremas. Para eso está el plan de zonas extremas del cual también el gobierno ha hablado. Punta Arenas y Arica, en definitiva, Arica, Iquique, Punta Arenas y Coyhaique también, claro, están pendientes del desarrollo de este plan para las zonas extremas. A su juicio, usted como vocero de gobierno, dentro de lo que ha podido ver y evaluar en estos meses en el gobierno, ¿qué es lo que más necesitan hoy día las zonas extremas para poder desarrollarse a la par con el resto del territorio? A ver, yo creo que en primer lugar, esto tiene que ser planes descentralizados. Lo que quiero decir es que hay medidas que se pueden adoptar que sean comunes para toda la zona extrema, pero también hay medidas que tienen que ver con la propia realidad de esa zona extrema. Y lo importante aquí es que nosotros definamos, no nosotros, más bien los habitantes de dichas regiones definan un modelo de desarrollo, un proyecto de desarrollo regional de acuerdo a lo que son las capacidades y, podríamos decir, las ventajas comparativas que tienen esas regiones respecto del resto del país. Y por tanto, estos son planes que tienen una naturaleza por definición descentralizada. Ahora, son obviamente regiones que requieren más ayuda, porque dado que se encuentran en lugares extremos, o dado que no existe continuidad territorial, por ejemplo, no existe una carretera para llegar solo por Chile hasta Punta Arenas. Es inviable, claro. Es inviable. Y en el caso de Aysén existe la senda de penetración austral, pero todavía no está totalmente construida. Eso requiere, obviamente, que se generen incentivos y mecanismos de promoción del desarrollo de estas regiones. Y además, y esto es muy importante, que efectivamente se pueda desarrollar un poblamiento de Chile en todo su territorio. Porque como sabemos, la gran mayoría de la población hoy día está concentrada en la región metropolitana y lo que es peor, las decisiones se adoptan en la región metropolitana desconociendo la realidad del territorio donde se van a aplicar. El sentido de la descentralización es muy simple, que es que las decisiones se tomen por quienes viven en un determinado territorio, que son quienes conocen de mejor manera, obviamente, las necesidades de ese territorio. Muy bien, hablábamos recién de los intendentes. Hay un intendente en particular que en las últimas semanas ha marcado también parte de la agenda, que es el intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, quien ha sido claro, ha sido tajante respecto de los derechos que se le han despojado al pueblo mapuche respecto de territorialidad, en términos de que el Estado le debe tierras al pueblo mapuche. ¿Cómo se genera esta sensación de parte del gobierno? El gobierno obviamente ha dicho, lo ha respaldado incluso públicamente. En ese sentido, ¿qué es lo que viene para el pueblo, para los pueblos indígenas? ¿Qué es lo que viene para el pueblo mapuche después de ver estas declaraciones? Bueno, yo diría que en general Chile tiene una deuda con los pueblos indígenas. Hay que hacerse cargo que efectivamente ha habido periodos de nuestra historia en donde hubo todo tipo de discriminación, incluso abusos respecto a los pueblos indígenas. Y lo primero que tenemos que reconocer es la diversidad de nuestro país. Por tanto, reconocer
que existen pueblos indígenas, no solo los mapuches, que en su especificidad deben contar con las mismas herramientas para poder progresar dentro de nuestro país. Y por tanto que este es un país diverso culturalmente, donde se hablan distintas lenguas, hay distintas tradiciones y todas son igualmente respetables. Y lo que hemos dicho es que se requiere primero reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, un nuevo trato y por cierto, las políticas de restitución de tierra. Pero no solo eso, también políticas de promoción para reducir la pobreza que se concentra en determinadas regiones de nuestro país. ¿Y qué es lo que hemos dicho además? Que esto nos va a permitir, primero, conquistar paz social y debemos promoverlo a través del diálogo. Y por tanto aquí lo importante es cómo nos reconocemos en nuestra diversidad, nos miramos todos a los ojos y construimos un futuro común en base al reconocimiento de que los chilenos somos diversos, no en base a la imposición de un modelo cultural respecto de otro modelo cultural. La diversidad es la riqueza de Chile y por tanto debemos cuidarla. Pero bueno, en la Constitución se habla del Estado unitario y muchos dicen a lo mejor existe la necesidad de crear un Estado plurinacional. ¿Puede ser parte de eso de la discusión? Sobre ese punto lo que hemos planteado es que efectivamente tenemos que discutir cuáles son los mecanismos de participación de los pueblos indígenas en el marco político institucional. Y ahí tendrá que abrirse un debate para ver distintas alternativas respecto de cómo efectivamente se garantiza la participación de los pueblos indígenas, reitero, en el marco político institucional, reconociendo lo que ya he señalado, la diversidad que existe en nuestro país. Ahora, se habla del tema del reconocimiento de tierras para los pueblos indígenas, para los pueblos mapuches en este caso, pero en la Araucanía hay otro problema que va ligado, obviamente, que es el tema de la violencia en la Araucanía, e incluso hay sectores que se dicen afectados por la violencia, obviamente, que lo han sido. La familia Luxing-Macay, por ejemplo, es el caso más emblemático del último tiempo, y ellos mismos han dicho que no han sido escuchados en torno a este diálogo por la propia figura del intendente Muchumilla. Por ahí va la crítica, de hecho, de esta propia familia a la figura del intendente y a la reacción que ha tenido en torno a los derechos del pueblo mapuche. ¿Cómo se combate este Pero el problema? intendente se acaba de reunir con la familia Luxinger hace un par de días, pero aquí hay que distinguir. Nosotros condenamos la violencia, venga de donde venga. La violencia nunca tiene justificación. Y por cierto que condenamos hechos dramáticos, como fue lo que ocurrió con el matrimonio Luxinger-Macay. Y esos hechos tienen que ser esclarecidos y los responsables tienen que ser sancionados. Pero distingamos los temas. Los delitos se combaten como delitos, pero la paz social se construye a través del diálogo. Y son dos cuestiones distintas. No las mezclemos, porque cuando las mezclas es donde se produce esta confusión que es tan dañina. Nunca uno puede justificar un acto de violencia. Y nunca se puede justificar la comisión de un delito. Pero cuestión distinta es que la gran mayoría de quienes reivindican los temas de los pueblos indígenas son personas pacíficas y que tienen pleno derecho para expresar sus puntos de vista, porque tenemos que hacernos cargo también que efectivamente, como lo señalé anteriormente, hay una deuda histórica con los pueblos indígenas, deuda que tiene que ser saldada. El gobierno anterior habló siempre de invocar la ley antiterrorista, muchas veces, en definitiva. ¿Mezcló los temas, como dice usted? Sin lugar a dudas, y más bien generó esta sensación de que estaban preocupados de la seguridad y el resultado fue catastrófico. Si uno evalúa los datos objetivos de lo que fue la política impulsada por el gobierno pasado, el resultado es malo. Porque no se resolvió ningún problema de fondo respecto a las demandas históricas del pueblo mapuche y de los pueblos indígenas, ninguno, y adicionalmente aumentó la violencia. Entonces fue una política errónea. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Que vamos a aplicar la ley común. Porque la ley antiterrorista no es un buen instrumento para resolver estos problemas, no lo ha sido. Hay evidencia empírica, esto no tiene que ver con una reflexión abstracta, tiene que ver con los resultados concretos. Y a través de la aplicación de la ley común vamos a ir resolviendo estos conflictos. Obviamente que si se cometen delitos, estos tienen que ser investigados y sancionados. Y en eso no existe una doble opinión dentro del gobierno. Nosotros tenemos un compromiso claro con la materia, pero adicionalmente hay que hacerse el cargo en paralelo de una serie de problemas que se vienen arrastrando no por años, no por décadas, por siglos, y que dan cuenta efectivamente que tenemos una gran deuda con nuestros pueblos indígenas. Muy bien, vamos a hacer un breve corte, el último, y luego estamos de vuelta con los últimos minutos de conversación con el ministro Álvaro Elizalde. Las regiones cantan, un estelar hecho en región y para las regiones. Todos los domingos en directo desde el Casino Marina del Sol de Talcahuano. Los participantes darán todo en el escenario para no ser eliminados de la competencia. Las regiones cantan, domingo 22 horas, en directo por las pantallas de la red Arcatel. Las regiones cantan.
Estamos de regreso, últimos minutos de conversación con el ministro secretario general de Gobierno Álvaro Elizalde. Hablábamos de las necesidades, de las solicitudes del pueblo mapuche o de los pueblos indígenas en definitiva. Hay medidas incluidas dentro de las primeras 50, de estos primeros 100 días para los pueblos indígenas. Todavía no se han concretado, digamos. Bueno, efectivamente dentro de los compromisos está considerado primero la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas. Ahora, en virtud del convenio 169 de la OIT, se requiere consulta y por tanto, antes de que se inicie la tramitación formal del proyecto de ley en el Parlamento, el gobierno está sometiendo a consulta este proyecto de ley. De manera tal que los pueblos indígenas, todos los que tengan interés en hacer en emitir sus opiniones, sean considerados. Porque nosotros hemos suscrito ese convenio, tenemos que cumplirlo y además nos parece que es mucho más sano y constructivo que efectivamente se realice este proceso de consulta y lo vamos a cumplir conforme a lo que son los compromisos suscritos por el Estado de Chile. La reforma educacional en los últimos días estuvo marcada por más el ámbito político incluso que lo propiamente educacional, que tiene que ver con los dichos del senador Ignacio Walker acerca de que el ministerio no puede transformarse en gestor inmobiliario. Y usted ha hecho un llamado a cuidar el lenguaje. Pero más allá de esta situación puntual, se ha generado la sensación de que no hay acuerdo en la propia nueva mayoría respecto de la reforma educacional. ¿Es así o no? Yo tengo una evaluación distinta, porque, por ejemplo, respecto a la reforma tributaria se dijo que había división en la nueva mayoría. ¿Por qué? Porque efectivamente hay quienes plantearon ciertas modificaciones y perfeccionamiento al proyecto de ley, pero compartiendo el corazón, la esencia. Y lo que ocurrió es que se hicieron esos cambios y finalmente la nueva mayoría votó toda, sin excepción, por el proyecto de reforma tributaria en la Cámara de Diputados. Entonces, en materia educacional, ¿qué hay que distinguir? Va a haber debate sobre muchos temas, no cabe duda. Estos son temas más complejos que se tienen que resolver técnicamente. Se tiene que expresar una voluntad de cambio, pero también el proyecto de ley tiene que tener instrumentos que efectivamente garanticen lo que queremos alcanzar, que es educación de calidad para todos. Pero yo creo que la nueva mayoría está comprometida con este proyecto y así va a quedar evidenciado en el debate parlamentario. Entonces, yo distinguiría entre lo que son las declaraciones y las acciones. Me parece que a veces las declaraciones generan esta imagen de que hay mayor dispersión y división de lo que realmente ocurre. Porque las acciones, lo que nosotros hemos visto, es un compromiso de todos los parlamentarios de la nueva mayoría con los proyectos de cambio que está impulsando el gobierno. Bueno, también está la reforma educacional, la reforma tributaria, que ya lo hemos conversado, pero más allá de eso existió la sensación en algún momento, y también se puede palpar, que todavía, y la oposición así lo ha dicho, hay desinformación respecto de qué es lo que contiene en esencia la reforma tributaria. ¿Cómo se combate eso? ¿Cómo se logra generar la sensación de que en definitiva hay una información a la mano respecto de la reforma tributaria? Bueno, lo que pasa es que toda reforma tributaria tiene una complejidad técnica que es difícil de entender. Pero en resumen, ¿qué es lo que busca esta reforma? Primero, aumentar la recaudación fiscal. Esto es que el Estado de Chile cuente con más recursos. 3 puntos del PIB, esos son 8.200 millones de dólares que va a contar el Estado de Chile para financiar el gasto social. Esto es para satisfacer necesidades sociales. En segundo lugar, busca hacer realidad el principio de equidad tributaria. Los que tienen más contribuyen más. ¿Para qué? Para que el gasto social vaya en beneficio de la clase media y los sectores vulnerables. Y tiene medidas anti-ilusión y anti-evasión. ¿En qué se va a gastar la plata? ¿A qué se va a destinar esta plata? Que, reitero, viene de los que ganan más. Básicamente a impulsar la reforma educacional para que la educación sea un derecho y no un bien de consumo. En segundo lugar, fortalecer la salud pública, que es donde se atiende la gran mayoría de los chilenos, y en tercer lugar, mejorar las pensiones. Por tanto, esta es una reforma que es una buena noticia para los ciudadanos, para los chilenos, principalmente los sectores medios y los sectores vulnerables, porque va a permitir que el Estado cuente con recursos para resolver necesidades sociales y de esa manera mejorar la calidad de vida de todos. Bueno, nos van quedando temas siempre en el camino, pero obviamente el tiempo en televisión es corto, pero en definitiva hay grupos de la sociedad, hay sectores que escucharon, que vieron el discurso de la presidenta Bachelet el 21 de mayo y dijeron: no me siento tan representado hoy día, no fui mencionado. El caso de los pueblos indígenas en un momento fue, también hablaron la gente de Ñuble región, por ejemplo, en la región del Biobío, ha dicho: no nos mencionaron, no nos han considerado. ¿Cuál es el mensaje que usted tiene como ministro secretario general de gobierno para aquellos que a lo mejor efectivamente las palabras del primer mensaje presidencial de la presidenta Bachelet no fueron del todo considerados, al menos nombrados? Mire, lo que pasa es que el mensaje no puede hablar de todo porque tiene un tiempo. De hecho, la presidenta tenía que salir, va a sonar como broma, pero es efectivo, tiene que salir del Congreso antes, entre comillas, que se hunda la Esmeralda, porque eso es a las 12 del día. O sea, claro, tiene que llegar al acto que se realiza en la Plaza Sotomayor antes de las 12 del día. Por tanto, no puede hablar de todo. Si hubiera hablado de todo, habría estado hablando 4 o 5 horas. Y ella lo que estableció fue la carta de navegación del gobierno para los próximos 12 meses.
pero todos los compromisos que están contenidos en el programa se van a cumplir. Y ella visitó Chile y fue adquiriendo compromisos con nuestros compatriotas a lo largo de todo el territorio y va a cumplir todos esos compromisos. Si hay algo que este gobierno ha evidenciado, demostrado, es que cumple sus compromisos. Si hay algo por lo cual nos critican, es porque estamos cumpliendo nuestros compromisos, lo que me parece absurdo. Porque lamentablemente hay quienes se acostumbraron a esto de que en campaña se dice algo y después se hace algo distinto en el gobierno. La presidenta, que es una mujer que entiende que la palabra empeñada es lo más valioso, va a cumplir todos los compromisos. Así que en ese sentido yo quisiera transmitir una señal de confianza. No les quepa duda que en estos 4 años vamos a realizar nuestro mejor esfuerzo por hacer realidad los cambios a los cuales nos hemos comprometido. Y la presidenta, en el contexto de la campaña, recorrió Chile, adquirió compromisos y los incorporó a su programa de gobierno y vamos a cumplir. Ministro Álvaro Elizalde, gracias por acompañarnos y por recibir la invitación de Alcatel Noticias. Muchas gracias a ustedes y quisiera felicitarlos por el esfuerzo que hacen todos los canales regionales, porque la descentralización no es solo política administrativa, también es cultural y, por cierto, tiene que ver con que existan medios de comunicación en el territorio en donde la gente se informe de lo que está ocurriendo efectivamente en los lugares donde vive. Perfecto, muchas gracias, ministro. Gracias. Y a ustedes también agradecerles, por supuesto, su sintonía, invitarlos a que continúen en compañía de los 22 canales asociados a Alcatel y nos reencontramos muy pronto. Con el auspicio de Adidas Battle Pack, zapato oficial del Mundial FIFA Brasil 2014, Escuela de Oficiales de Carabineros, y vive las galas finales de las regiones Cantan todos los domingos a las 22 horas por los canales de Alcatel. Hemos presentado Alcatel Noticias.